outra edição de Time Out. Agora, Time Out, para nós, tem um grande norte junto conosco, é coach de seleção nacional de taekwondo aqui na Aruba, nós referimos ao senhor Teo Rodrigues, que nós vamos conversar hoje, que vai ter um treino bastante pisado, por certo, para Peru, diz aqui, Nana. Nós vamos estar outro corte, que se ninguém nos vem back, nós estamos conversando com o senhor Teo Rodrigues. Televidente, danke porque não te conosco, junto com o senhor Don Teo Rodrigues. Teo, tenemos entendido que vas a llevar 3 atletas para un torneo en Perú. Cuéntanos de eso. Clare, buenas tardes, Clare. Gracias una vez más, Danky, por darme espacio para mí difundir lo que a nos como entrenador de la selección nacional nos está haciendo para el Team Aruba. Sí, recientemente acaba de regresar de Brasil, donde en la Copa Presidente nos ha venido con 2 medallas de plata en 2 categorías que nos ha participado, la categoría cadete menos 55 y la categoría junior más 80. Nos ha participado y en esa categoría nos hace 2 finales y nos logra venir con 2 medallas de plata en un campeonato G2. Wow. No campeonato nacional, ni tampoco campeonato donde no hay ranking, donde no dan 10 puntos ni 20 puntos. Es un campeonato donde literalmente nos atraja para buscar ranking internacional, wow, para no portar... Me contento que tu me que ponto aí. Aruba tem atleta que te ranquear internacionalmente, que tem ranking internacional? Bueno, naturalmente en la categoría cadete y junior nos tiene Aleisha Macea, que está el atleta que actualmente en la categoría menos 55 está número 1 en el ranking internacional. Wow. Nos tiene a Maylin Frader, que está catalogada como la que está en el ranking, en la posición número 2 en el ranking internacional. De eso aquí se trata, de purva para buscar, emocionante en buena posición, para ahora no se llega a campeonato grande, no tengo que comenzar desde abajo para arriba. ¿Quién está motivando Perú entonces? A mí está llevando, lógico que ahora emocionante está sacando resultados, no tengo que seguir pushando para no seguir lograr su objetivo. No está yendo con Aleisha Macea, no está yendo con Maylin Frader y no está saliendo con Sara Chirino, lo cual fue el atleta que quedó en 5º lugar en los Juegos CAC. Wow. Me sorprendiste con el ranking internacional ahí. Pero no hay más atletas que están en el rankeado de Aruba. Bueno, entre lo que yo entiendo y comprendo, en Aruba actualmente solamente estas 2 atletas, cadete y junior, están en la posición número 1 y en la posición número 2. En la categoría adulto, ainda a mí no lo conoce, no sé quién es entrada en ese, pero como a mí lo está trabajando como entrenador de la selección nacional, viva posición de atrás de Tour,
campeonato internacional de los Pan Am Serie, no se ha participado, mira, supone que no se ha participado en Tour Pan Am Serie que la PATU organiza, mira, quiere que no se participe en Nantur. Y de Nantur no se saca resultado. Kiko lo que você hace por aqui, Nana? Tem intenção para mostrar que vira mais alto de ranking e também para Chirino também subir de ranking internacional? Sí, esa es la idea, o sea que Sara Chirino está una de los atletas que nos está proyectando por vaya clasificatorio olímpico y lógico que nos tiene que seguir trabajar arriba su posición para por lo menos subir su ranking para estar más cerca para una clasificación. Nos tiene a Leisha Macea, que está la atleta que está siendo escogida para los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Por esa razón, atleta aquí me se sigue trabajando arriba su ranking para por ti un resultado mañana de juegan. No tiene Maylin Frader, atleta que ya ahora en estos momentos está adulto. Eso está significa que con el ranking que tiene, si esta sigue subir su ranking, no solo por ti una oportunidad para clasificar a atleta aquí para los Juegos Olímpicos. Aquí no se trata de juega, tampoco se trata de hacer algo que no sea lo que realmente es visión que nos tiene para seguir proyectar atleta para seguir un trabajo lineal, ¿no? Sin base. ¿Cuántos atletas tiene ahora aquí en selección que te treina en Cuba? Bueno, actualmente en el último Central de Trainer nos ha reunido un promedio de 30 muchas que a bordo se está para de Central de Trainer. Nos de Tiger Taekwondo Academy nos logra 11 para 12 muchas que a bordo gana su participación como atleta seleccionado de Aruba Taekwondo Association. Y el próximo año nosotros está viniendo un viaje más con un selectivo nacional para no realizar, para no realmente, para no estar bien claro de quiénes son los atletas que no están calificados para estar atletas de selección. Tremendo. Televidente, la grabación de Timeout Cortico, si quiero los bienvenidos y más con Don Teo Rodríguez. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke para cada uno de nosotros, el señor Teo Rodríguez. Teo, vos sos organización. Mi caballo original, Rio Club, Rio Organización, Tiger Taekwondo Academy, ha crecido enormemente. Esta mujer es una más grande en la Aruba original. ¿Esta sí, no? Claro, no, mi no puedo ganar mi mes que a mitad escuela más grande. ¿Cuántos atletas vos tienes? Ahora mismo nos está llegando a un promedio de 49 a 50 atletas. Si nos están juntando en tour, mi school team por lo menos 50 atletas. A mí lo quiero hacer algo en primicia, Pavo. Pavo no lo sabe. Pero me quiero una noticia de que Hinder Antawak nos colectar arriba caminda y nos logra algo de Ecolet que no está así arriba caminda. Nos logra haya un sistema electrónico Daido versión 2. Aquí no se trata de 2 centavos, se trata de un dinero que se colectó y nos logra un sistema electrónico para tener un mejor desarrollo, tanto para atletas de Tiger, para otro atleta que no solo por Tinder, en diferentes trainers que nos está viniendo así junto con Mónica Pimentel, no solo usa el sistema electrónico aquí en también para no por desarrollo literalmente para emocionar. Tiger ahora en este momento tiene un equipo completamente nuevo y Milo Hassi, agradecimiento, nadie por mí, a mí no está haciendo nada sin que Dios me dé el apoyo y me dé el empuje
me quiero dar un danki a Ture Mayonan de Tiger Taekwondo Academy, que lo ha permitido para cada mucha va y colectar su placa para nos por lograr el objetivo de haya el sistema electrónico para Tiger Taekwondo Academy. Lo cual me está hopi contento y me está hopi agradecido a Ture automovilista de Aruba, danki. De verdad, danki, pasó así su aporte nos no logra en el sistema electrónico. ¿Cuántos años Tiger Taekwondo Academy existe? Nos di más o menos un promedio de 25 para 30 años ya asistiendo en diferentes lugares. Ya primero nos ha comenzado con Taekwondo, ahora nos ha Destin Tiger Taekwondo Academy. Teo, porque nos contactos de 25 a 30 años? Más o menos. Me lo supone que tiene más o menos edad y nos lo tiene quieto, sin sosegar, sin para, sigue estrés, logra objetivos, logra en el último evento que nos hace, nos alocan en Aruba 9 países, más de 150 atletas y diferentes países internacionales. Un evento sumamente espectacular, un evento que halaga una experiencia única para todos los atletas que han participado y también, ¿cómo se llama? La armonía que nos tiene a nivel internacional con todos los entrenadores que nos han apoyado en ese corda. Nos tres atletas y entrenadores. Me te voy a tirar un par de años atrás. ¿Te acuerdas de Prome Aruba Open? Sí, me estaba algo sumamente sublime. Nos sabían casi con 16 países. Salí 1 o 2 de lugar. Me te acuerdas. Wow. Televidente, manera que está. Bom, o trayectória é grande em taekwondo. Nós também, Raciele, para o próximo ano, nós também vim outro vez com o evento aqui na Ana. E ele também está muito mais grande que no ano 2023 que nós logra aqui. Me lo voy a hacer mi best, si Dios te da una forza, para mi hacer evento aqui na Ana, más grande que lo que nos logra el año aquí. Então, homem de fé. Me sai, seguro. Wak, agora vou vir back com que 3 atletas não também. Agora que já focus está para o Vegano Olímpico? Bueno, el trabajo que nos está viniendo hace aquí ahora aquí está para encerrar los meses para una preparación para clasificar o por lo menos por hacer una buena presentación en el clasificatorio olímpico, con lo cual está en Dominicana, creo que va a ser en marzo. Los juegos clasificatorios serán en Santo Domingo, no tiene fecha correcta, pero luego me estaba dando una primicia. Ahora aquí nos está saliendo día 16 para el Open de Perú. Con Dios su poder, no solo hay por ti oportunidad de vir con una medalla más. Además, aquí está el último campeonato de año que nos va a participar como selección nacional de taekwondo de Aruba Taekwondo Association. Tremendo. Televidente, wow. Teo Rodrigues. A mim, qual dia a maneira que começa novo com o taekwondo. For de nada, mirei a ver. Este coach agora que é na seleção nacional. Tem um network trabalhar aqui na Aruba de taekwondo. Wow. Patch afabo Teo. Hope éxito sobre o qual vou lograr dentro de años que eran fuera de experiencia y que no te pago sobre experiencia que está haciendo simplesmente abo a trajerle, abo a percurar camino botei ave com taekwondo. Hermano, danke, hope suerte na Peru, nos vai topa.